mucho antes de que Cristóbal Colón surcara el Océano Azul. Los marinos franceses e ingleses conocían una tierra inhóspita y boscosa al oeste de los grandes bancos. Parecía haber poco que les tentara allí, pero a principios del siglo XVII, tanto franceses como ingleses habían plantado colonias. Pero allí donde se extiende la civilización, inevitablemente llega la guerra. Al principio, la lucha, por amarga y salvaje que fuera, no fue más que una serie de ataques y contraataques. Pero en 1754, cerca de las bifurcaciones del río Ohio, una emboscada menor desencadenó una guerra a gran escala entre Gran Bretaña y Francia, una guerra que acabaría decidiendo el destino de un continente. Excepto por su batalla culminante en las llanuras de Abraham, la lucha entre Gran Bretaña y Francia en Norteamérica no se desarrolló, ni mucho menos, en igualdad de condiciones. Sus respectivos colonos eran muy diferentes en carácter, y estas diferencias determinaron el desarrollo del conflicto. Los colonos británicos eran sin duda los más fuertes, mejor establecidos y más poblados. Comenzando en Virginia, se habían extendido por todo el litoral oriental de lo que hoy es Estados Unidos, hacia el norte hasta la bahía de Massachusetts y hacia el sur hasta Florida. En los primeros años del siglo XVIII, los enfrentamientos entre colonos rivales se limitaron, en su mayor parte, a las zonas fronterizas del Alto Nueva York y New Hampshire. Pero para los franceses, la verdadera amenaza residía en el avance constante y casi inexorable de los colonos británicos hacia el oeste, en dirección a los montes Allegheny y más allá. Esto suponía una amenaza que no se podía ignorar. Canadá, o Nueva Francia, era una colonia bastante precaria, escasamente poblada y confinada en gran parte a las orillas del caudaloso río San Lorenzo y los Grandes Lagos. A diferencia de los colonos británicos, no era autosuficiente, y cada invierno quedaba completamente aislada del mundo exterior cuando se helaba la desembocadura del río San Lorenzo. Era importante, de hecho vital, que se estableciera una ruta terrestre que uniera Canadá con la otra colonia americana de Francia, Luisiana. Pronto se vio que era una propuesta bastante práctica. Los ríos Mississippi y Ohio proporcionaban una carretera adecuada, aunque bastante tenue. Este largo corredor requería protección, por lo que los franceses establecieron estaciones de paso a lo largo de la ruta. Sin embargo, una cadena de fuertes de norte a sur a través del continente también suponía una barrera inaceptable para la expansión de los colonos británicos hacia el oeste. Tarde o temprano, el conflicto armado era, por tanto, inevitable. En abril de ese año, el mayor George Washington, de 22 años, de la milicia de Virginia, comenzó a trabajar en un fuerte en las bifurcaciones del Ohio, donde ahora se encuentra la ciudad de Pittsburgh, solo para ser expulsado por una gran fuerza de franceses. Los franceses se pusieron inmediatamente a construir su propio fuerte en el mismo lugar, pero los virginianos no estaban dispuestos a permitir que las cosas se detuvieran allí. Montgomery Washington fue enviado de vuelta para restablecer la reclamación británica de los tenedores. A modo de estímulo, también fue ascendido a teniente coronel y respaldado con 300 regulares y un gran contingente de indios Seneca. El 28 de mayo, Washington y sus aliados indios emboscaron una pequeña fuerza francesa cerca de Great Meadows, y tras una corta lucha los obligaron a rendirse. Desafortunadamente, cuando interrogó a los prisioneros, Washington se enteró de que 500 tropas francesas más estaban cerca. No había otra alternativa que atrincherarse en Great Meadows y construir el ominosamente llamado Fort Necessity.
El fuerte estaba mal situado. Carecía de suministro de agua y estaba rodeado de laderas boscosas. En la noche del 2 de julio, los franceses atacaron, y después de una batalla de 9 horas, Washington se rindió. Las condiciones que se le concedieron fueron bastante generosas. Dejando atrás su artillería y suministros militares, a los virginianos se les permitió marchar a casa, pero el Valle de Ohio estaba ahora firmemente en manos francesas. Además, a cambio de su libertad, Washington fue obligado a firmar un papel, afirmando que los tenedores eran de hecho territorio francés. Hasta ahora las únicas tropas involucradas en ambos lados habían sido las coloniales. Pero ahora el gobierno británico subió drásticamente la apuesta. Aunque los dos países no estaban oficialmente en guerra, dos batallones de regulares, el 44 y el 48 de a pie, comandados por un antiguo miembro de la Coldstream Guards, el general de división Edward Braddock, se les ordenó zarpar hacia América. Se suponía que las órdenes para el envío de estas tropas eran secretas, pero pronto se filtró a la prensa. Los franceses, prevenidos, ordenaron que nada menos que 6 batallones regulares zarparan hacia Canadá. Un intento de la Royal Navy de interceptar los refuerzos franceses fue un fracaso, y se rompieron las relaciones diplomáticas. Pronto estallaría la guerra entre los dos países. Hay más de una versión sobre el estallido de las guerras francesas e indias. Por ejemplo, si crees que los franceses causaron las guerras francesas e indias, simplemente apuntas al hecho de que establecieron un fuerte en Fort Duquesne, sobre lo que hoy es Pittsburgh y Pennsylvania, y que era un símbolo para los británicos de la invasión francesa desde Canadá. Si usted cree que los británicos comenzaron la guerra, se señala a George Washington, el voluntario de las fuerzas británicas, que remontó el río Ohio hasta llegar a la bifurcación del Ohio, cerca de Fort Duquesne, e intentó establecer una posición británica. Si crees que era un conflicto inevitable entre los dos bandos, no tienes más que señalar el suceso en el que Washington y sus fuerzas se encontraron con una partida francesa y dispararon los primeros tiros que iniciaron la guerra. En efecto, es un poco más complejo que eso. Puede que no hubiera motivos para una guerra en 1754. Después de todo, los franceses podrían haberse limitado a fortificar la zona por encima del río Ohio, mientras que los británicos se expandieron por todo el territorio hasta las orillas del Ohio. Pero política y simbólicamente era demasiado. No se trataba de que ambos bandos coexistieran, sino de que uno cediera ante el otro. Y de paso, era una cuestión de ambición personal. ¿Y si George Washington no hubiera querido hacerse un nombre militar? La guerra francesa e india podría no haber comenzado en 1754, sino haber esperado el estallido del conflicto europeo. Mientras 2 años tanto, más tarde. Braddock, ya en América, estaba casi listo para marchar. No se hacía ilusiones sobre la tarea a la que se enfrentaba, y se aseguró de que sus soldados estuvieran debidamente equipados para luchar en el bosque. Su objetivo era Fort Duquesne, en las bifurcaciones del Ohio. En la mañana del 9 de julio de 1755, solo le faltaban 8 millas para llegar al fuerte, y a punto de cruzar el río Monongahela. Con la esperanza de detener o al menos retrasar el avance británico, una fuerza mixta de franceses e indios abandonó el fuerte con la intención de tender una emboscada en el vado. Sin embargo, Braddock ya estaba al otro lado del río, y ambos bandos se encontraron por accidente. En el primer intercambio de disparos, el comandante francés, el capitán Beaujeu, resultó muerto, y muchos de sus hombres huyeron. Pero el resto se refugió entre los árboles y contraatacó. Lo que siguió fue un desastre para los británicos. En lugar de atacar a los franceses e indios con la bayoneta, los hombres de Braddock respondieron al principio con disciplinadas salvas. Por impresionantes que parecieran, tuvieron poco efecto entre los árboles. Mientras tanto, los oficiales británicos fueron rápidamente eliminados por tiradores invisibles, y sus hombres cayeron en la confusión. Algunos intentaron cubrirse y luchar al estilo indio, pero esto solo sirvió para empeorar las cosas. Frustrado en su intento de organizar un contraataque, sí con el control escapándosele de las manos, Braddock ordenó una retirada, solo para ser abatido por una bala que tardó 4 dolorosos días en matar. El ataque de Braddock a Fort Duquesne en 1755 debería haber sido una victoria británica. Tenía superioridad numérica. Los franceses no tenían una gran cantidad de provisiones en el fuerte, y los comandantes franceses en Canadá estaban listos para retirarse. Pero Braddock desperdició la victoria, en parte porque aceptó el consejo de George Washington.
Washington dijo que enviara un elemento avanzado de la fuerza de Braddock a través del río, dividiendo así al ejército británico en dos. Esa fuerza avanzada, desplegada a lo largo del camino que conducía a Fort Duquesne, fue atacada por una partida francesa que se cruzó en su camino. Y lo que es más importante, los británicos se encontraban en una posición en la que estaban rodeados de árboles y barrancos a ambos lados de la carretera. Eso significaba que los franceses y los indios no eran susceptibles a la carga de bayoneta, la única estrategia cuerpo a cuerpo que podría haber asegurado una victoria aplastante. En su lugar, los soldados británicos que intentaban disparar salvas fueron eliminados uno a uno por las fuerzas francesas e indias, y finalmente Braddock se retiró. Ya no se recuerda así, en parte porque George Washington alcanzaría la gloria más tarde, en la década de 1750, en las guerras francesas e indias. Pero en efecto, los británicos desperdiciaron una oportunidad en 1755 que podría haber puesto fin a las guerras francesas e indias más de 4 años antes de los acontecimientos finales que tuvieron lugar. Una vez más, los franceses se quedaron con el control indiscutible de las tierras al oeste de la Legrance. Hay una gran tendencia a mirarla estereotipos de la guerra francesa e india en lo que respecta al ejército. Por un lado tienes a los regulares británicos, muy rígidos, uniformes rojos, pipa de arcilla por todas partes, no tienen absolutamente ninguna idea de lo que están haciendo en el bosque. Y luego tienes a los astutos provincianos estadounidenses, sobre todo, por supuesto, Robert Rogers y sus Rangers, pero otros provincianos como el regimiento de Virginia, que sabían cómo hacerlo correctamente, esconderse detrás de los árboles y luchar al estilo indio. Y por lo tanto, partiendo de ahí, no es de extrañar que los británicos perdieran la guerra de la independencia un par de años después. En realidad, la situación es muy diferente. Los regulares británicos, cuando llegaron por primera vez, obviamente no tenían mucha idea de la lucha en el bosque. Era un concepto totalmente nuevo, no tenían experiencia previa en ello. Sin embargo, Braddock, aunque descartado como un poco de un martinet y un cabeza hueca, guardia con cabeza de madera, tenía una buena idea de lo que se trataba e hizo todo lo posible para prepararlos. A medida que avanzaba la guerra, se basaron en esas lecciones. El soldado británico es y siempre ha sido un soldado muy adaptable. Al final de la guerra, los regulares británicos podían luchar contra los mejores en el bosque. Los regulares británicos realmente sabían lo que hacían. Los provinciales, por otro lado, sí, al principio de la guerra tenían alguna idea. Quiero decir, habían estado saliendo al bosque durante algún tiempo, o al menos algunos de ellos lo habían hecho. Y estaba muy bien para el backwoodsman saber lo que estaban haciendo en el bosque, pero muchas de las tropas provinciales americanas procedían de ciudades costeras. Nunca habían visto indios, salvo en fotografías, al igual que los soldados británicos. Ellos también tenían sus lecciones que aprender. Aunque era bastante fácil para el soldado británico, a través de su formación y de los mecanismos de entrenamiento, aprender a luchar en el bosque, porque la fuerza americana era de mucho peor disciplina. Era mucho más difícil para ellos aprender cómo luchar en campo abierto y a ejercitarse como lo hacían los regulares británicos. Y la disciplina en el campamento era muy pobre. Algo que los comentaristas británicos comentaban con frecuencia era lo sucios que estaban los estadounidenses y lo susceptibles que eran a las enfermedades. Y esto es algo que se repitió en la Revolución. Los ejércitos estadounidenses trataron de invadir Canadá y aunque muchos de ellos fueron fusilados en el proceso, muchos más murieron de viruela y otras enfermedades relacionadas con el campo y en otros lugares. De modo que, aunque a primera vista es bastante fácil pensar en los torpes británicos y los astutos estadounidenses, en la práctica no fue así. Un nuevo comandante británico, John Campbell, conde de Loudon, llegó para hacerse cargo de lo que quedaba del ejército de Braddock y prepararse para una ofensiva renovada. Sin embargo, iba a tomar tiempo prepararla adecuadamente. Y mientras tanto, los franceses reforzaron sus defensas. La cadena de fuertes que protegía Nueva Francia y la ruta terrestre a Luisiana eran mucho más que burdas empalizadas fronterizas. Fortalezas masivas como la de Louisbourg, que protegía la desembocadura del río San Lorenzo, fueron construidas en el más moderno estilo europeo, con poderosas murallas de piedra y fosos, defendidas por una gran guarnición con muchos cañones. En el interior, en lo más profundo del desierto americano, Fort Niagara se construyó de acuerdo con los principios europeos. Y en 1759 se necesitaría un asedio formal al estilo europeo para capturar el lugar. Tenía una para los franceses y más tarde para los británicos, pero su importancia para los franceses radicaba principalmente en el hecho de que protegía el portage que rodeaba la ciudad.
de que custodiaba el paso alrededor de las cataratas del Niágara, que era también la principal vía de comunicación entre lo que la mayoría de la gente considera Nueva Francia, es decir, Canadá y el Valle del San Lorenzo, y los puestos de la parte superior de los Grandes Lagos, sino también la colonia de Luisiana. Aviones de comercio, equipos de comunicación se movían alrededor del portage del Niágara. La importancia se hizo aún mayor cuando los franceses decidieron comenzar a establecer fuertes en el Alto Valle del Ohio, porque el Niágara era el punto a través del cual se abastecían, y los ejércitos franceses que operaban en el Ohio obtenían gran parte de sus suministros militares a través del fuerte Niágara. Los británicos reconocieron que muy pronto, incluso cuando el general Edward Braddock fue enviado aquí, hubo cierto debate sobre si debía intentar atacar Fort Duquesne en el Valle del Ohio o si debía atacar el Niágara, y la intención había sido que, en primer lugar, capturara Fort Duquesne y luego avanzara contra el Niágara. Los británicos intentaron montar una expedición aquí en 1755, no lo consiguieron, pero cuando finalmente capturaron Fort Niágara en 1759, cortaron todas las comunicaciones francesas serias entre la parte principal de la colonia y el interior. Con el fin de perforar este cordón de fuertes, Loudoun decidió un ataque en 3 frentes. Una columna haría otro intento de capturar Fort Duquesne y así romper el vínculo entre Canadá y Luisiana. La segunda columna avanzaría hacia el norte desde Nueva York a través del lago George, contra los fuertes y asentamientos franceses del Alto Canadá. Y la tercera tomaría Louisbourg antes de remontar el San Lorenzo hasta Quebec. La Guerra de los 7 Años en Norteamérica, o la Guerra Francesa e India, como se llama en Estados Unidos, tuvo un gran impacto en los fuertes. Se construyeron nuevos fuertes, por supuesto, pero los antiguos, como el Niágara, que había sido un fuerte durante más de 30 años cuando estalló la guerra, a menudo fueron alterados, y Fort Niagara es probablemente el mejor ejemplo de ello, al pasar de ser una simple empalizada de madera a una gran casa de piedra. Fort Niagara fue ampliado entre el otoño de 1755 y el otoño de 1757 por la construcción de lo que técnicamente era un gran hornabeque, construido con muros de tierra, cubiertos de césped para evitar la erosión, que básicamente protegía los accesos terrestres a la posición. El Hornwork, que realmente es una pared de cortina con un medio bastión en cada lado y entonces los trabajos avanzados delante de eso. Era un tipo de construcción que se utilizaba cuando se estaba preocupado realmente por el ataque desde una sola dirección. Y aquí en esta península eso era factible. Los lados del río y del lago tenían muros, pero eran muy, muy pequeños. Las líneas que hoy se conservan aquí han sido alteradas muchísimas veces, pero siguen el trazado original de las murallas que trazó en 1755 un oficial francés llamado Pierre Pouchot. Mientras tanto, una salvaje guerra de guerrillas hacía estragos a lo largo de la frontera. Muchos de los implicados en ambos bandos eran los indios americanos. Su empleo fue controvertido. Sin duda eran crueles y sanguinarios. Como tantos pueblos tribales, empleaban esa crueldad deliberadamente. Razonaban que era mejor lograr sus objetivos mediante el terror. Consideraban más misericordiosa la matanza de unos pocos, en lugar de la matanza al por mayor del campo de batalla a la europea. La guerra india se basaba en la ley de la sangre, y era una venganza por alguna atrocidad debida a uno de nuestro clan, un miembro del clan, y era absolutamente nuestro deber tener como una acción policial, no a escala nacional, sino como una acción de la policía local para vengar esa atrocidad, literalmente ojo por ojo. Y eso es todo lo que buscaban. Y Bond, por el cuero cabelludo. Trenza de copete del guerrero era la parte más importante. Cuando tomas esa cabellera, tienes el espíritu. Las guerras europeas cambiaron las viejas formas tradicionales de la antigua ley de la sangre. Así que en lugar de un cuero cabelludo ahora, porque la guerra ha interrumpido el comercio de pieles y tenemos guerras tradicionales en todo momento. Imagina vivir en un estado de guerra perpetua durante toda tu vida y tu gente por toda la historia de tu pueblo. Así es básicamente como han vivido los pueblos indios. Los comandantes, como el general Montcalm, también se quejaron de la falta de compromiso de los aliados indios y la tendencia a irse a casa a la menor oportunidad.
También mostraron una actitud totalmente sensata ante la perspectiva de ser asesinados. La evitaban en la medida de lo posible. Al fin y al cabo, tenían poco o nada que ganar con el conflicto. El genocidio no era desconocido. Los Seri que vivían justo al oeste de aquí fueron aniquilados. ¿Dónde están los Susquehanna? ¿Dónde están los Seri? Fueron aniquilados en las primeras guerras indias. Así que la idea de la guerra india es salir con los miembros de tu clan, avanzar sobre el enemigo y hacer el daño que pudieras hacer. Iban lo más ligeros posible. Sin abrigos pesados, sin pesadas cajas de cartuchos en la cadera. Es un equipo muy ajustado, se puede sostener con una mano. Y tienes tu arma y tal vez un hacha de mano en el cinturón y eso es todo. Y entras tan rápido como puedes al amanecer. Rara vez o nunca luchar en noche. Ese es el momento en que los espíritus vagan por la tierra y quieres quedarte en un lugar seguro. Ellos saldrían por tal vez 6 meses a 1 año, incluso años, a la vez. Así que cuando los europeos llegaron a las aldeas y vieron a los hombres por ahí, los llamaban perezosos. Lo que hacían era descansar. Había otros hombres que podían luchar en el bosque además de los indios. Y a diferencia de ellos, se podía confiar en ellos para llevar a cabo operaciones militares de manera eficiente. En lado francés estaban las tropas de las colonias, compañías independientes pertenecientes curiosamente a la Marina, la Marine. Eran regulares duros e ingeniosos, dirigidos en gran parte por oficiales canadienses. Y frente a ellos estaban los Rangers. Los Rangers de Rogers eran guerrilleros. Luchaban al estilo indio, a diferencia de los soldados británicos que luchaban en grandes grupos disparándose salvas unos a otros entre sí. Lucharon contra los indios y los canadienses en los flancos de los ejércitos, normalmente del ejército británico. También salían y obtenían información sobre los franceses y los canadienses y sus aliados indios, así como traían prisioneros, arrancaban cabelleras y hacían todo lo posible para hostigar a los británicos. El más exitoso de todos los líderes Ranger fue un hombre de New Hampshire llamado Robert Rogers. Sus órdenes permanentes aún forman parte del actual manual de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos. 1. No olvides nada. 2. Ten tu mosquete limpio como una patena, hacha de guerra, 60 balas de pólvora y estén listos para marchar en 1 minuto. 3. Cuando estéis en marcha, actuad como si os acercaseis sigilosamente a un ciervo. Ve primero al enemigo. 4. Di la verdad sobre lo que ves y lo que haces. Hay un ejército que depende de nosotros para obtener información correcta. Podéis mentir todo lo que queráis cuando habléis a otros de los Rangers, pero nunca mientas a un Ranger ni a un oficial. 5. Nunca te arriesgues si no es necesario. Y 6. Cuando estés en marcha, marchamos en fila india, lo suficientemente separados para que un disparo no pueda atravesar a 2 hombres. 7. Si atacamos pantanos, o terreno blando, nos separamos. Así es difícil rastrearnos. 8. Cuando marchamos, nos mantenemos en movimiento hasta el anochecer, para dar al enemigo la menor oportunidad posible. 9. Cuando acampamos, la mitad del grupo permanece despierto, mientras la otra mitad duerme. 10. Si tomamos prisioneros, los mantenemos separados, hasta que hayamos tenido tiempo de examinarlos, para que no puedan inventar una historia entre ellos. Durante el resto de 1755 y 1756, los británicos, pan y francesas se enfrentaron a lo largo de la frontera. Se enviaron más refuerzos a América, incluidos 3 batallones de Highlanders. Sin embargo, 1757 comenzó con un intento fallido de tomar Louisbourg. Y luego en julio otro desastre cuando los franceses tomaron Fort William Henry. Durante un breve periodo de tiempo, pareció que el victorioso general Montcalm podría continuar su éxito avanzando por el valle del Hudson contra la propia Nueva York. En lugar de ello, hambriento y asolado por las enfermedades, fue el ejército francés el que se retiró hacia el norte, a Ticonderoga. Loudoun, aunque un administrador bastante competente, era claramente demasiado indeciso, y se nombró un nuevo comandante en jefe, Jeffrey Amherst. Amherst comenzó de forma prometedora,
asediando y capturando Louisbourg. Cuando esa poderosa fortaleza cayó a finales de julio de 1758, su intención era remontar el San Lorenzo hacia Quebec. Sin embargo, esto le decepcionó, porque había ocurrido otro revés. El menos que distinguido subordinado de Amherst, el general Abercrombie, había recibido la orden de avanzar hacia el norte por el valle del Hudson y más allá para tomar Ticonderoga. Tenía hombres y recursos más que suficientes para la tarea. Además, Ticonderoga estaba mal situada y no podría resistir un asedio formal. Desafortunadamente, Abercrombie procedió a desperdiciar todas estas ventajas en un asalto frontal mal concebido. Batallón tras batallón fueron sacrificados, lanzados en vano contra las defensas francesas y cortados en tiras por la metralla y los mosquetes. Como si esto no fuera suficiente, un segundo intento en Fort Duquesne también tuvo problemas. Los Highlanders que formaban la avanzadilla fueron emboscados. Lambury pasaron casi 6 meses antes de que se pudiera organizar un tercer ataque con éxito. Una vez más, la ofensiva británica contra Canadá se había estancado. Una vez más, los Rangers tuvieron que mantener la presión. Nunca marchen a casa de la misma manera. Tomen una ruta diferente para que no sean emboscados. Yo sí. No importa si viajamos en grupos grandes o pequeños. Cada grupo tiene que mantener un explorador 20 yardas por delante, 20 yardas en cada flanco y 20 yardas en la retaguardia para que el cuerpo principal no pueda ser sorprendido y aniquilado. Trees. Cada noche se os dirá dónde encontraros si os rodea una fuerza superior. 14. No se sienten a comer sin poner centinelas. 15. No duermas más allá del amanecer. Al amanecer es cuando los franceses y los indios atacan. 16. No cruces un río por un vado normal. 17. Si alguien te sigue, haz un círculo. Vuelve sobre tus propias huellas y embosca a la gente que pretende emboscarte. 18. No te levantes cuando el enemigo venga contra ti. Arrodíllate, acuéstate. Escóndete detrás de un árbol. 19. Deja que el enemigo venga hasta que esté casi tan cerca como para tocarlo. Entonces deja que lo tenga y salta y acaba con él con tu hacha. Con Amherst en Nueva York, para hacerse cargo personalmente del empuje hacia el norte a los Grandes Lagos, se necesitaba un nuevo comandante para la expedición contra Quebec. El hombre elegido fue el general de división James Wolfe, de 32 años. El ejército británico del siglo XVIII suele considerarse un bastión de privilegios. Un ejército compuesto por la escoria de la sociedad, comandado por oficiales aristocráticos. Como ocurre con todas las generalizaciones, había algo de verdad en ello. Pero en su conjunto, el ejército era en realidad una fuerza altamente profesional, en la que el mérito era fácilmente recompensado, y los soldados eran guiados, no conducidos a la batalla. En general, por supuesto, fueron los aristócratas y la nobleza terrateniente quienes llegaron a la cima, ya que podían tener influencia además de riqueza. La mayoría de los oficiales de regimiento procedían de entornos bastante modestos. Eran hijos de la pequeña burguesía y de profesionales como médicos y clérigos. Algunos eran incluso hijos de comerciantes. Un grupo significativo, naturalmente, eran a su vez hijos de soldados. Uno de ellos fue James Wolfe. En 1741, a la edad de 14 años, Wolfe obtuvo un nombramiento en uno de los nuevos regimientos de infantería de marina. Al comprobar que era un mártir del mareo, se trasladó rápidamente al 12th Foot. En 1746 ya era capitán y servía como comandante de brigada, al mando del general Hawley en la batalla de Culloden. Manifestó su voluntad de volver a servir en Norteamérica, y algunas diligentes gestiones. Hoy le ganó el mando de la expedición de Quebec, y con ello el rango local de general de división. Para tomar Quebec se le dieron unos 8.500 hombres, casi todos regulares. No contaba con caballería, sino con 6 compañías de guardabosques. Poco conocedor de las realidades de la guerra fronteriza, al principio había despreciado de todo corazón a sus Rangers y se había quejado con frecuencia de su conducta. Por lo que respecta a Wolfe, toda su confianza recaería en sus 10 batallones de regulares.
Al ejército británico no le gustaban los Rangers, en particular Rogers o cualquier otro grupo de Rangers, porque muchas veces estos grupos de Rangers salían a pocas millas del fuerte y nunca llevaron a cabo ninguna misión o trabajo de inteligencia. Y sería obvio para los británicos que todo era una fachada, que no había pasado nada. Así que decidieron que la única manera de obtener inteligencia confiable era formar sus propias unidades de vigilancia. Y haciendo eso formaron compañías de infantería ligera. Hicieron que Rogers formara una compañía de cadetes voluntarios, que eran soldados rasos del ejército. Y después de pasar por el entrenamiento se convirtieron en oficiales dentro del ejército británico, cuando luego volvieron a su propio regimiento, pero más a menudo a otro regimiento, donde se convertirían en el tipo de persona que entrena al entrenador para entrenar al nuevo, hombres que se convertirían en soldados de infantería ligera. Y entonces estos hombres servirían en la misma capacidad dentro de un regimiento británico que los Rangers ya habían servido. Así es como evolucionó y lo utilizamos hoy en día. Los Rangers del ejército y los boinas verdes del ejército en los Estados Unidos reivindicaron su linaje hasta los Rogers Rangers. Y la infantería ligera británica, en realidad, podría ser reivindicada también hoy por la infantería ligera de nuestro ejército. Hoy en día tenemos unidades de infantería ligera en el ejército estadounidense. En un buen ejemplo de cooperación entre servicios, este pequeño ejército fue transportado por el St. Lawrence por la Royal Navy, Nassau, y el 26 de junio de 1759, Wolfe desembarcó en la isla de Orleans, a solo 4 millas de Quebec. Los franceses estaban totalmente consternados, sin refuerzos de caza. Esperaban que el difícil paso del San Lorenzo retrasara el avance británico. En cambio, servidos por excelentes navegantes como James Cook, la Armada hizo un corto trabajo negociando los bajíos. La ciudad en sí fue construida sobre un alto promontorio, que sobresale en el San Lorenzo, en el punto donde entraba el pequeño río St. Charles. No había ninguna perspectiva realista de lanzar un asalto anfibio directamente contra la ciudad, y el lado de tierra estaba cubierto por fortificaciones modernas. Antes de que cualquier tipo de asalto pudiera hacerse en estas defensas, primero era necesario desembarcar en algún lugar de la orilla norte del río. Pero aquí Wolfe encontró que los franceses se le habían adelantado, construyendo lo que se conocía como las líneas Beauport. Se trataba de una serie de fortificaciones y campamentos atrincherados, que se extendían hacia el este a lo largo de la orilla a 8 millas río abajo de Quebec. Frustrado, Wolfe estableció su propio campamento aún más río abajo, cerca de la desembocadura del río Montmorency. Allí reflexionó sobre la mejor manera de proceder. La primera solución que se le ocurrió fue un asalto anfibio en el extremo oriental de las líneas de Beauport. Esto se llevaría a cabo con la marea baja, y acompañado de un ataque simultáneo a lo largo de la playa desde su campamento, justo al este de las cataratas de Montmorency. Incluso si la posición de Montmorency pudiera ser forzada, Wolfe se enfrentaría a otro conjunto de fortificaciones igual de fuertes, cubriendo el río St. Charles. Y solo después de haber luchado su camino a través de estos, finalmente sería capaz de comenzar las operaciones contra Quebec en sí. No es sorprendente, tal vez. Su salud cedió bajo el estrés, pero quedaba por hacer un último y audaz intento. La operación comenzó a la 1 de la madrugada del 13 de septiembre. Wolfe partió con unos 1.700 hombres en 30 barcos. En los 6 primeros había un batallón de infantería ligera al mando del coronel William Howe, y detrás venían otros 6 batallones, entre ellos el 78 de Highlanders. Mientras tanto, algunos preparativos bastante obvios fueron hechos por la Marina, como para intentar otro desembarco en la costa de Beauport. Esta distracción tuvo un éxito rotundo. Montcalm reunió sus tropas allí, y mientras tanto la verdadera fuerza de asalto, haciéndose pasar por un convoy de provisiones francés, se dirigió al lugar de desembarco por encima de Quebec. A las 4 en punto, la primera oleada comenzó a desembarcar, y al amanecer un incrédulo Montcalm vio por primera vez al ejército británico vestido de rojo apostado en las llanuras de Abraham frente a la ciudad. En ese momento le entró el pánico. En realidad, la posición de Wolfe era bastante precaria. Delante de él había un ejército francés formidable y aún invicto. En algún lugar detrás de él había otra fuerza francesa de tamaño desconocido, al mando del coronel de Bougainville.
y ya en sus flancos crecían bandas de milicianos canadienses e indios, prácticamente sin perspectivas de retirada. Una derrota ahora sería el peor desastre jamás sufrido por un ejército británico en América del Norte. En lugar de esperar unas horas para coordinar su contraataque con los hombres de Bougainville, Montcalm decidió atacar tan pronto como pudiera reunir a su propio ejército. Los hombres de Wolfe ya habían conseguido arrastrar 2 cañones ligeros por el camino desde Lens o Foulon, y pensó que también se estaban atrincherando. Una vez atrincherados, pensó que nunca podría desplazarlos. Un ataque inmediato tendría que ser, sin importar las consecuencias del fracaso. La situación táctica en la mañana de la batalla es bastante interesante. Por un lado, tenemos al ejército británico apostado en lo alto de los acantilados frente a la ciudad. Detrás de ellos hay un ejército francés de fuerza desconocida y nadie está realmente seguro en esta etapa de lo cerca que están. Y frente a ellos hay un ejército francés aún mayor. Si los británicos pierden la batalla, van a ser absolutamente aniquilados. Se verán obligados a rendirse, porque no hay ninguna posibilidad de que sean capaces de ejecutar una retirada ordenada por los acantilados, en los barcos y lejos. Por lo tanto, Wolfe estaba tomando un gran riesgo. Podría decirse que tenía que correr ese riesgo. Si los británicos no ganaban esa batalla allí, y entonces podían despedirse de cualquier posibilidad de tomar Quebec ese año, y probablemente al año siguiente también. Por otro lado, desde Montcalm probablemente tenía todas las de ganar esperando. Podía esperar, reunir a sus hombres adecuadamente, conseguir más milicianos para unirse a sus regulares, y lo más importante, hacer contacto con Bougainville y el otro ejército francés que está en la retaguardia de Wolfe. Los 2 ejércitos combinados, aumentados con milicia extra, habrían sido muy superiores a cualquier cosa que los británicos podría poner en contra de ellos. Pero Montcalm no hizo eso. En esencia, entró en pánico. Reunió a sus hombres, todos los hombres que tenía en sus manos en ese momento, y se precipitó directamente a la batalla. Podría decirse que, desde su punto de vista, tenía que hacerlo. La ciudad era posiblemente insostenible. Wolfe no tenía armas lo suficientemente grandes como para atacar las murallas. No tenía tiempo para levantarlos. Montcalm puede o no haber sabido esto. Él parece haber pensado que los británicos estaban lanzando baterías. Y es muy posible que la ciudad pudiera haber sido asaltada allí mismo, como intentaron hacer los americanos unos años más tarde. Los estadounidenses no tuvieron éxito, y es posible. Creo que podemos decir que los británicos habrían sido igualmente infructuosos en ese momento. Pero Montcalm realmente no se detuvo a pensar. En lo que a él respecta, la ciudad estaba en peligro, y lo más importante, sus propias líneas de suministro estaban en peligro. Todo lo que llegaba a su ejército en forma de alimentos y municiones venía por el camino. Desde Montreal, a través de las llanuras de Abraham, donde Wolfe estaba sentado. En lo que a él concernía, tenía que sacar a Wolfe del camino allí, y entonces. Y así marchó, y finalmente marchó hacia el desastre. Como su nombre lo indica, las llanuras de Abraham eran bastante despobladas, aunque un poco más altas hacia la ciudad. A lo largo de la parte superior de los acantilados con vistas al San Lorenzo había una buena cantidad de matorrales, infestados de francotiradores canadienses y indios. Pero por lo demás el campo de batalla era claro y abierto. Los 2 ejércitos a punto de contender en él también eran más o menos de un tamaño, tanto siendo alrededor de 4.500 fuertes. Pero eran muy diferentes en carácter y calidad. Todos los soldados británicos reunidos en la llanura esa mañana eran regimientos bien entrenados, pero cerca de la mitad de los franceses eran milicianos canadienses. A la derecha de Montcalm, cerca del río St. Charles, había un número de escaramuzadores de la milicia de Quebec, con un buen puñado de indios entre ellos. A continuación, formando el extremo derecho de la línea de batalla propiamente dicha, venía un batallón formado de la milicia de Quebec y algunos otros milicianos de Montreal. Luego llegaron 5 pequeños batallones de regulares franceses. Mientras avanzaban, les esperaba una línea bastante solitaria de casacas rojas británicas. El 35 de a pie debería haber formado parte de esa línea, pero en su lugar se habían visto envueltos en una pequeña batalla propia, mientras luchaban por evitar que los escaramuzadores franceses cortaran el camino hacia la cala. De derecha a izquierda, por tanto, la primera línea británica consistía en un pequeño batallón compuesto de granaderos. Luego el 28, 43, 47, 78 y 58 pie. Detrás del ejército, y estirado muy delgado, de hecho, el 48 de a pie se mantuvo en reserva. Cuando los franceses se acercaron a los 6 batallones que formaban la primera línea de Wolfe, comenzaron a disparar a larga distancia.
Los canadienses, que servían tanto en la milicia como de refuerzo para los batallones regulares, no estaban acostumbrados a luchar cuerpo a cuerpo en campo abierto. En lugar de avanzar con la bayoneta, disparaban y luego se tiraban al suelo para recargar. Como resultado, los batallones regulares cayeron en el desorden, pero aún así continuaron avanzando. Entonces, a solo 60 metros, los batallones británicos abrieron fuego. No fue la única descarga de la leyenda popular. En su lugar, a medida que los franceses se acercaban, los hombres de Wolfe comenzaron lo que se describió como un fuego regular de pelotón. En lugar de que cada hombre descargara su tronco de fuego a la vez, los batallones de infantería británicos se dividieron en 4 grandes divisiones, y cada división se dividía a su vez en 4 pelotones. Cuando se daba la orden de disparar, solo un pelotón de cada división lo hacía, y luego el siguiente en solitario, hasta que para cuando el cuarto pelotón había disparado, el primero había recargado y estaba listo para disparar de nuevo. El resultado fue una implacable descarga de fuego que desgastó a los franceses que avanzaban, debilitándolos para que la descarga masiva final, disparada a solo unos metros de distancia, finalmente los quebró. Mientras los franceses retrocedían confundidos, el coronel Simon Fraser, el antiguo maestro de Lovett y oficial jacobita, dirigió a sus 78 Highlanders, espada ancha en mano. Fue probablemente la última de las antiguas cargas de las Highlands, y convirtió una retirada desordenada en una huida presa del pánico. En el mismo momento de la victoria, sin embargo, el General Wolfe fue abatido por uno de los francotiradores que acechaban en los matorrales. Al frente del batallón de granaderos, recibió una herida que le destrozó la muñeca derecha, pero se la vendó y siguió adelante, solo para que le dispararan de nuevo desde el cuerpo. En pocos instantes murió, pero no antes de asegurarse la victoria. Curiosamente, el marqués de Montcalm también fue abatido casi al mismo tiempo y llevado moribundo a la ciudad. En un momento crucial, el ejército francés se quedó sin líder, impidiendo cualquier posibilidad de ser derrotado. Para entonces, el coronel de Bougainville se apresuraba a llegar desde el oeste con caballería e infantería. La brigada del extremo de la ciudad giró para enfrentarse a ellos, y se apresuraron a retroceder. Sin embargo, aunque de Bougainville había llegado demasiado tarde para influir en la batalla de las llanuras de Abraham, su inoportuna aparición impidió a los británicos apoderarse del cruce del río St. Charles, y embotellando los restos del ejército de Montcalm en Beauport. Como resultado, los supervivientes escaparon esa noche para luchar otro día. La batalla en las llanuras de Abraham, por encima de Quebec, proporciona una ilustración muy útil de los dos sistemas tácticos tan diferentes empleados por los ejércitos británico y francés. El ejército británico estaba muy orientado hacia la potencia de fuego. Los hombres eran entrenados incesantemente en cargar, disparar, y en gran medida también en puntería. El ejército francés, por otro lado, más bien consideraba que un mosquete existía como algo para clavar una bayoneta en el extremo. Así que el resultado fue que en Quebec, el ejército británico se quedó allí haciendo lo que mejor sabía hacer. El ejército francés trató de hacer lo que mejor sabía hacer, que era correr hacia adelante de una manera muy gala, animando, gritando como locos y agitando sus bayonetas. Y al igual que el ejército británico había hecho en Culloden no muchos años antes, se quedaron allí y les dispararon en pedazos. Quebec se rindió pocos días después. La captura de la ciudad iba a ser al final decisiva, pero por el momento quedaba por ver si el victorioso ejército británico podría mantenerla durante el próximo invierno. Y mientras tanto la guerra continuaba. La marea podría haber cambiado por fin, pero aún quedaban duros combates antes de la toma de Montreal y la rendición final de los franceses. Durante muchos años, los indios Abenaki de San Francisco habían sido un problema particular en las fronteras de Nueva Inglaterra. Y en septiembre de 1759, el mayor Robert Rogers recibió órdenes del general Amherst de emprender una expedición punitiva contra ellos. Lo que siguió fue una de sus incursiones más famosas. Tras un viaje de 22 días, 9 de ellos a través de una ciénaga de abetos encharcada,
Finalmente llegaron a las afueras de la aldea de San Francisco, y un reconocimiento descubrió a los indios celebrando una boda, media hora antes del amanecer. Sorprendimos a la aldea acercándonos en 3 divisiones, por la derecha, la izquierda y el centro, lo que fue afectado con tanta cautela y prontitud por parte de los oficiales y los hombres, que el enemigo no tuvo tiempo de recuperarse o tomar las armas en su propia defensa, hasta que fueron casi destruidos. Algunos pocos escaparon al agua, pero mi gente hundió sus canoas y fusiló a los que intentaron escapar nadando. Luego incendiamos todas sus casas, excepto 3, reservadas para el uso del grupo. El fuego consumió a muchos indios que se habían escondido en los sótanos y los desvanes de sus casas y no querían salir. A las 7 de la mañana, el asunto había terminado por completo. Para entonces yo había matado a 200 indios y había hecho prisioneros a 20 de sus mujeres y niños. 15 de estos últimos dejé que siguieran su propio camino. Y llevé a casa conmigo a 2 niños y 3 niñas indios. También se encontraron 5 cautivos ingleses que quedaron a nuestro cuidado. Al desfilar el destacamento, el capitán Ogden resultó gravemente herido con un disparo en el cuerpo, pero aún capaz de cumplir con su deber. 6 soldados fueron heridos y un indio de Stockbridge muerto. Ahora Rogers tenía que volver a Crown Point, y eso resultó ser lo más difícil. Y al final, la parte más terrible de la operación. Poco después de dejar sus botes, Rogers se enteró de que habían sido descubiertos por los franceses, y que un gran destacamento les seguía la pista. Superados en número por 2-1, no había otra alternativa que adentrarse en el desierto, y hacer su camino por el lago Memphremagog, y bajar por el río Connecticut hasta un fuerte conocido simplemente como número 4. Rogers había confiado en encontrar suficientes provisiones para sus hombres en St. Francis, pero por desgracia la mayoría de las tiendas se habían perdido cuando el pueblo fue incendiado, y solo quedaba una pequeña cantidad de maíz. Era noviembre cuando los Rangers regresaron a Crown Point, y para entonces 3 oficiales y 46 hombres habían muerto a manos de sus perseguidores, o habían muerto de hambre o privaciones en el camino. Fue un triste final para una aventura audaz, pero demostró a los franceses y a sus aliados indios que ningún lugar estaba a salvo de Rogers y sus hombres. Mientras tanto, el nuevo comandante francés, el caballero de Lévis, se preparó para un último intento de romper el dominio británico sobre Canadá. Sabía que en el verano de 1760 iba a ser asaltado casi con toda seguridad, desde 3 direcciones diferentes, hacia arriba. El San Lorenzo desde Quebec, por el río desde Niágara, y desde el sur a través del lago Champlain. No tenía suficientes hombres para luchar contra los 3, por lo que decidió atacar primero Quebec. Concentrando no menos de 8 batallones de regulares y todas las tropas y milicias coloniales que pudo conseguir, se dirigió al norte en abril. El comandante británico en Quebec, Brigadier Murray, salió a su encuentro, y en una segunda batalla en las llanuras de Abraham, los 2 ejércitos se enfrentaron en la nieve medio derretida. Curiosamente se encontraban en posiciones opuestas a las que habían ocupado en septiembre. Esta vez fueron los británicos, muy superados en número, quienes atacaron como lo había hecho Montcalm. Y esta vez también fueron los británicos los que fueron derrotados y expulsados en desorden. Lévis ahora procedió a sitiar Quebec. Y aunque tenía muy pocos cañones pesados, sabía por experiencia dónde se encontraban los puntos débiles de la muralla. Por desgracia, también estaba desesperadamente corto de pólvora, y solo podía permitirse el lujo de disparar 20 rondas por día. Esta no era forma de llevar a cabo un asedio. Pero la Marina Real se había visto obligada a retirarse del río por la llegada del invierno. Ahora el hielo de la desembocadura del San Lorenzo se estaba derritiendo. Si un escuadrón francés pudiera llegar al río antes de que los británicos regresaran, Lévis podría recapturar Quebec y Canadá podría salvarse. En la tarde del 25 de mayo, 2 hombres de guerra fueron vistos remontando el río: el Vanguard y el Diana.
La Royal Navy había ganado la carrera y el destino de Canadá estaba sellado. El resto de la campaña era simplemente una conclusión inevitable. Como Levis había previsto, los británicos se acercaron gradualmente a Montreal y el 8 de septiembre de 1760 aceptó a regañadientes rendirse. Amherst, poco generoso, se negó a conceder a los franceses los honores de la guerra. Así que esa noche Levis ordenó a sus orgullosos batallones quemar sus colores, en lugar de entregarlos. La lucha no terminó con este acto simbólico final. Hacia el oeste, pequeñas guarniciones francesas todavía ondeaban la bandera de Francia y alentaron a los indios a continuar la lucha. Canadá puede haberse rendido, pero Luisiana sostuvo a estos soldados perdidos hasta el final definitivo de la guerra en 1763. Y entonces se vislumbró una nueva guerra en el horizonte. La ironía de las guerras francesas e indias era que Gran Bretaña había ganado una guerra solo para perder otra. Por supuesto, había expulsado a Francia de Estados Unidos y de todo Canadá, excepto de una pequeña parte. Pero al hacerlo, libró una guerra que no fue percibida por los estadounidenses como una batalla entre iguales, Gran Bretaña y los colonos americanos luchando codo con codo contra los temidos franceses, sino una en la que las fuerzas estadounidenses fueron utilizadas y manipuladas para apoyar una batalla británica. Por ejemplo, a los voluntarios estadounidenses no se les permitía tener ningún tipo de rango de oficial en el ejército británico. Por ejemplo, se esperaba que el pueblo estadounidense, no el británico, pagara el costo de la guerra en impuestos sobre el té, impuestos sobre el azúcar, impuestos sobre los sellos a lo largo de la década de 1760. Al final, la guerra no se convirtió en una guerra de honor, en la que Gran Bretaña y Estados Unidos estaban codo con codo, sino de explotación, en la que Gran Bretaña utilizó a los estadounidenses como peón contra los franceses. Fue el resentimiento por esto lo que inició la cadena de acontecimientos que desembocó en la Guerra de la Independencia de la década de 1770, y que terminó con la expulsión no solo de Francia, sino también de Gran Bretaña de los Estados Unidos. Liberadas de la amenaza que suponía el Canadá francés, las colonias americanas empezaron a mirar hacia su propio destino. Aunque fueron los regulares británicos quienes habían logrado la victoria, regimientos provinciales y líderes provinciales como George Washington habían aprendido su oficio. Pocos años después de la caída de Nueva Francia, iban a poner esa experiencia a buen uso.